Mateo 7. Mateo 7 del 24 al 29. Y lo vamos a leer todos juntos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, dice, y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús, dice, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, para que sea el Señor, ¿verdad?, ministrando nuestras vidas. Bueno, aquí dice en el 24: cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice. Dice, a un hombre prudente, ¿verdad? A un hombre, ¿verdad?, que escuchó la palabra de él. Un hombre, ¿verdad?, que al oír la palabra de él estuvo atento su oído, y no solo a escuchar, sino a poner la verdad por obra. Ahí está diciendo, ¿verdad?, que este hombre prudente edificó, dice, su casa sobre la roca. Aquí habla, ¿verdad?, de dos hombres, un prudente y un insensato. El prudente, ¿verdad?, fue el que edificó sobre la roca. El insensato, ¿verdad?, la fundó sobre la arena. Y fue grande, dice, la ruina, ¿verdad?, del insensato, porque su casa se cayó. Y como dice allí, ¿verdad?, cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El Señor anda buscando, ¿verdad?, prudencia dentro de nosotros. Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros, nuestra casa, esté edificada sobre la roca. Que al poner la verdad sobre la roca, no se va a caer. Te va a golpear Satanás, pero no te va a derrumbar. Va a traer, ¿verdad?, él estrategias para derribarte, pero no te vas a caer, porque tu fundamento es esa roca, ¿verdad?, esa roca que lo sostiene. Ese fundamento, ¿verdad?, sólido. Ese refugio, ¿verdad?, seguro. Es fuente de vida. Es, ¿verdad?, nuestra fuerza, es nuestra resistencia, y Él, ¿verdad?, permanece con nosotros. Dice, cuando nosotros oímos la palabra, como lo dice allí, ¿verdad?, Él estaba en el monte, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, Él allí al pueblo, diciéndole, cualquiera pues que oye estas palabras. O sea, Él no estaba identificando a quienes Él estaba hablando. Él estaba hablando a cualquiera que quisiera, ¿verdad?, abrir su oído para escuchar, ¿verdad?, la palabra. Él, ¿verdad?, estaba buscando a cualquiera, dice allí. Cualquiera pues que me oye, dice, estas palabras y las hace, ¿verdad? Está especificando Él ahí que nosotros como hijos de Él debemos de escuchar la palabra, debemos de escudriñar, ¿verdad?, la palabra, para podernos edificar, para no equivocarnos, para caminar, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Él, ¿verdad?, para hacer las cosas conforme Él quiere, no como nosotros queremos, ¿verdad? Por eso dice allí, cualquiera pues, está hablando, ¿verdad?, de cualquiera de ustedes, o ya sea yo, ¿verdad?, que limpiemos, ¿verdad?, nuestro oído y escuchemos la palabra de Dios. Dice que Él nos va a comparar, ¿verdad?, con este hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Fíjense en esta historia. Luego dice allá, ¿verdad?, donde habla del otro, dice, pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, dice, sobre la arena. O sea, Dios a los dos le dio las mismas instrucciones. A los dos, ¿verdad?, Dios le dio el mismo material. Dios, ¿verdad?, estaba hablándole a los dos. Él no le estaba diciendo al otro, ¿verdad?, oh, fúndala tú, ¿verdad?, sobre la arena. Él dijo, cualquiera pues que oyera, ¿verdad?, estas palabras, le compararé, dice, a un hombre prudente. El Señor, ¿verdad?, les estaba especificando a ellos que al fundar, ¿verdad?, nuestra casa sobre la roca, iban a haber vientos, pero la casa no se iba a caer. Iban a haber, ¿verdad?, dice que hubieron lluvias, dice, soplaron los vientos, vino el río recio, dice, pero la casa del prudente no se cayó. En cambio, ¿verdad?, cuando habla del otro, que dice, se cayó y fue grande, dice, su ruina. Así pasa en la vida de nosotros, cuando nosotros, ¿verdad?, caminamos con insensatez, cuando nosotros, ¿verdad?, solo venimos, ¿verdad?, acá y nomás escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, no hacemos cambios en nuestras vidas, no, ¿verdad?, no fundamos bien nuestro fundamento, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad?, sobre la roca. ¿Y quién es la roca? A ver, ¿quién me puede decir?
Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestra roca, ¿verdad? Esa roca, ¿verdad? Que no falla. Esa roca, ¿verdad? Que lo que promete lo cumple. Esa roca, ¿verdad? Que es un Dios grande y poderoso, que tiene, ¿verdad? Tantas promesas para nosotros. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo no somos cualquiera. Usted y yo dependemos, ¿verdad? De un Rey grande y poderoso, ¿verdad? Que de los cielos Él mira nuestro caminar. Él mira, ¿verdad? Cómo nos estamos edificando, cómo nosotros, ¿verdad? Estamos fundando nuestra casa, ¿verdad? Si sobre las rocas o sobre la arena. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde entra, ¿verdad? Su palabra, que dice que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir, porque Él es el que avienta dardos sobre nosotros, ¿verdad? Él es el que está ahí viendo, oh, dice pues está pensando en tal cosa. Ese pensamiento, dice, no viene del cielo. Esos pensamientos, ¿verdad? Son negativos. ¿Sabes qué? Le voy a aventar un pensamiento que lo derrumbe, un pensamiento que lo debilite, un pensamiento que verdaderamente lo mantenga fuera de mi presencia. Un dardo que lo aparte de buscarme en la madrugada. Un dardo, ¿verdad? Donde va a estar él pensando en el problema. Una preocupación, ¿verdad? O una desesperación para que él, ¿verdad? Realmente caiga, ¿verdad? Hasta el piso. O sea, entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que aquí prácticamente, ¿verdad? Él está hablando, ¿verdad? Que Él es la roca. Él, ¿verdad? Es esa roca fuerte que nos sostiene. Él, ¿verdad? Es ese Dios grande y poderoso que nos ha sacado de lo más vil y lo menospreciado. De ahí me trajo a mí. De ahí me trajo, ¿verdad? De donde nadie daba nada por mí. O sea, nadie me daba una palabra de aliento. Pero apareció Él en medio, ¿verdad? Donde mi casa estaba derrumbada. Donde mi casa, ¿verdad? Estaba a punto de ser destruida. Apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, y extendió su mano de poder y me sacó de ahí, y poco a poco, ¿verdad? Me ayudó para ir encaminándome, me ayudó, ¿verdad? Para ir avanzando, ¿verdad? En este camino. Pero allí dice Él: cualquiera que oye estas palabras. Este libro no es cualquier libro. Aquí usted haya consejos para lo que usted necesite. A mí me ayudó mucho Proverbios 14:1, donde dice, ¿verdad? Que la mujer sabia, dice, edifica su casa, mas la necia, dice, con sus manos desbarata todo. Y como le he contado en ciertas ocasiones, ¿verdad? Yo no entendía ese versículo. Ese versículo Dios me lo estaba dando a mí porque era lo que yo estaba haciendo, destruyendo mi hogar, destruyendo mi matrimonio, destruyéndome aún yo misma, destruyendo aún, ¿verdad? Lo poco que Él había puesto sobre mí, yo lo destruía. O sea, yo aquí me llenaba de la presencia de Él, pero cuando me iba de aquí, Satanás no había salido de mi vida. Entonces Él sabía, ¿verdad?, que Él tenía poder y dominio todavía sobre mí. Entonces Él sabía que completamente mi vida no estaba entregada a Dios. Aún todavía yo tenía contiendas en mi casa, aún todavía habían problemas en mi matrimonio, aún todavía el demonio de celos me perseguía, y era tanto, ¿verdad?, aquello, porque dice que el espíritu inmundo sale de nosotros, pero no se va, se queda rondando, ¿verdad?, la casa. ¿Por qué? Porque Él quiere destruirla. Él no quiere que tú alcances las promesas que Dios te ha dado. Él no quiere, ¿verdad?, que nosotros descubramos que la roca, ¿verdad?, es paz, es gozo, ¿verdad?, es tranquilidad, es fe. O sea, Él no quiere que nosotros conozcamos verdaderamente, ¿verdad?, a este Dios grande y poderoso. Él, ¿verdad?, trae ciertas estrategias para derrumbar lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo en nosotros. Entonces, ¿verdad?, Él compara, ¿verdad?, estas dos casas. Entonces, imagínense, a los dos les dio el mismo material, a los dos, ¿verdad?, les dio las mismas palabras, pero el que la fundó, ¿verdad?, sobre la roca, me imagino que visualizó, ¿verdad?, el terreno, y empezó a decir él: ok, si yo le fundo sobre la arena, está llegando la marea muy acá, ¿verdad? A veces cuando vamos a la playa, no sé si usted se fija, que el agua se mira hasta allá bien lejos, y de repente está usted sentado aquí en la silla, y el agua ya llegó por los pies. Y de repente ya le llega uno por la rodilla. ¿Por qué? Porque viene avanzando, ¿verdad? Viene saliéndose el mar para afuera. Entonces dice allí, ¿verdad?, que hubieron vientos. Y esos vientos, ¿verdad?, derrumbaron aquella casa débil, aquella casa, ¿verdad?, que no tenía fundamento, aquella casa que nomás fue puesta sobre la arena. Y es más, aún nosotros hemos sentido cuando nos metemos a la playa, ¿verdad?, y estamos ahí parados, bien se siente cuando el agua se mueve, que tu pie se mueve adentro, porque la arena, tú estás arriba de la arena, pero cuando tú te quedas un poquito de tiempo ahí adentro, cuando vienes a sentir, tu pie ya está soterrado por la arena. Entonces imagínense, así fue la ruina de este hombre, porque él no usó la sabiduría. Él lo hizo, ¿verdad?, imprudentemente. Él dijo: pues, ¿yo para qué trabajo como aquel allá arriba está, allá en aquella roca construyendo?
no, este está loco, a mí se me hace más fácil hacerlo aquí. Pero es allí donde dice, ¿verdad?, que él no usó, ¿verdad?, la sabiduría. Él, ¿verdad?, no usó aquel entendimiento, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Y a veces, hermanos, así estamos nosotros. Y se lo digo porque yo estuve así por mucho tiempo, con la casa cayéndose. Él la quería reconstruir, pero yo la derrumbaba. Él venía y la levantaba un poquito y yo la volvía a derrumbar. ¿Por qué? Porque era insensata, no sabía cómo hacer las cosas, porque realmente aún todavía él no estaba en mi vida. Aún, ¿verdad?, yo no le había dado la prioridad a él para que él viniera y trabajara en mi vida. Aún, como dice allí, ¿verdad?, cualquiera pues que oye estas palabras. En la palabra del Señor, muchos de los que nos subimos aquí a predicar, aún nuestro pastor ha estado siendo usado por el Espíritu Santo para que nuestro oído, ¿verdad?, no solo escuche la palabra, sino, ¿verdad?, la pongamos por obra. Que nos vayamos, ¿verdad?, del servicio y digamos, ok, a mí me ministró tal versículo bíblico que el pastor, ¿verdad?, dijo, eso va con mi vida, o sea, lo voy a poner por obra. Yo voy a levantarme por medio de esta palabra. Yo voy a llevarme esa palabra rema para mi casa y la voy a hacer que recobre vida en mí. La voy a hacer, ¿verdad?, que me levante, porque yo la necesito. Aún la misma palabra dice, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, el espíritu que está en él, ese mismo está en nosotros. O sea, hay palabra viva que Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Hay palabra en este libro. Como le digo, este libro no es cualquiera. Si nosotros lo escudriñamos, nosotros nos vamos fundando, porque nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, imagínense, fue desobediente. El pueblo, ¿verdad?, se apartó del Señor. Ellos, ¿verdad?, se volvieron a la idolatría. Fueron desobedientes con el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces así estamos nosotros. Creemos nosotros que con venir a la iglesia los 3 días Dios no busca religión. O sea, nosotros como hijos de Él no podemos venir a buscar una religión. Nosotros tenemos que venir a buscar a ese Dios vivo, ¿verdad? A ese Dios que verdaderamente, ¿verdad?, quiere que nuestro fundamento sea, ¿verdad?, sobre Él. Que no sea, ¿verdad?, como este hombre que a la primera su casa se cayó. ¿Saben que a veces nuestra necedad nos lleva a pasar procesos grandes? Nuestra desobediencia, ¿verdad?, hacia Dios nos lleva, ¿verdad?, a ser insensatos como este hombre, a ser como él, ¿verdad?, que no pensamos en lo que hacemos, no pensamos, ¿verdad?, verdaderamente en lo que nosotros estamos haciendo. A mí no se me ha olvidado de la vez que nuestros pastores invitaron a nuestro pastor García, el esposo de mi hermana Gaby. A mí no se me olvida, porque ese día fue mi levantamiento. Ese día que vino él a predicar, él habló de los ciegos, de los sordos, y yo me llevé eso. Dije, yo estoy sorda porque no he avanzado, me siento estancada, dije yo. Y yo, hermanos, en ese día me puse a ayunar, me puse a orar y le dije, Señor, quita toda la sordera que hay dentro de mis oídos, arranca todo lo que ha venido a traer sordera a mis oídos para no entender tu palabra, para no escucharla. Yo sí me quiero levantar, yo sí quiero avanzar, yo sí quiero hacer la voluntad tuya. Y empecé, hermanos, a orarle al Señor, y poco a poco he estado dándome cuenta que leo la palabra y ya la interpreto un poquito mejor, ya entiendo un poquito mejor. Entonces, ¿verdad?, quiere decir que según sea nuestra búsqueda, Él viene limpiando nuestra vida. Él viene, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Dice que el hombre prudente, dice, tiene discernimiento de lo malo y lo bueno. Usted y yo no somos nuevos en este camino. Usted y yo tenemos años en este camino ya. Ya hemos escuchado la palabra del Señor muchas veces la hemos escuchado, ¿verdad? Pero dice que el hombre, dice, prudente, tiene discernimiento de lo malo y lo bueno. Tiene sabiduría, dice, hace la voluntad de Dios, evita daños en su vida o malas decisiones. Sabe dónde está su fundamento. Imagínense qué bonito, el prudente hace la voluntad de Dios. Él se aparta de lo malo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos despojemos del viejo hombre. Y muchos aún todavía lo tenemos. Muchas, ¿verdad?, aún todavía andamos cargando esa vieja mujer, ¿verdad?, que nos hace caminar insensatamente, ¿verdad? Como le digo yo, ayer proverbio, ¿verdad?, cuando el Señor me hablaba por medio de la palabra, estaba sorda y ciega, no entendía la palabra. Me estaba diciendo, tú eres esa mujer. Tú eres esa mujer que en vez de edificar, destruyes. En vez, ¿verdad?, de reparar, vienes y rompes todo. Entonces, allí, hermanos, en la palabra, según la vamos leyendo, nosotros vamos entendiendo. Vamos, ¿verdad?, mirando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Allá también en Isaías, ¿verdad?, dice que el barro, dice, fue puesto en la rueda. Imagínense, el barro que somos nosotros fue puesto, dice, ¿verdad?, en aquella rueda. Y fíjense, cuando esas personas, ¿verdad?, que les gusta diseñar esas tazas tan hermosas que nosotros, ¿verdad?, tenemos. Hay unas jarritas de barro, ¿verdad?, tan bonitas que hacen.
Para poder nosotros visualizar esa jarra tan bonita, esa jarra pasó por un proceso. Esa jarra, ¿verdad?, fue puesta en las manos, ¿verdad?, de esa persona, arrancando todas las impurezas que el barro tenía. Ahora la ciencia ha avanzado, ahora hay, ¿verdad?, máquinas especiales para que te cuele, ¿verdad?, todo lo que trae, todas las impurezas que antes las personas se las tenían que estar quitando con las manos. Ahora hay maquinaria que limpia todo eso. Y tú hasta ya puedes comprar el barro ya listo para armar, ¿verdad?, aquella vasija o lo que tú quieras hacer, un florero, ¿verdad?, lo que tú quieras hacer. Entonces, de esa misma manera Dios nos toma a nosotros y empieza a arrancar, ¿verdad?, todas las impurezas de nosotros. Él, ¿verdad?, por eso dice su palabra, ¿verdad?, que nos va a pasar por el fuego, pero no nos quemaremos. Y si por las aguas, dice, no nos ahogaremos. Entonces, ¿verdad?, la palabra es específica. Hay pruebas, hermanos, que sentimos que verdaderamente nos estamos quemando y como si no vamos a salir de ahí. Y esa vasija, imagínense, pasa un proceso porque la meten a una temperatura alta para que se cosa, ¿verdad?, esa vasija. De esa misma manera, ¿verdad?, nosotros también somos procesados, ¿verdad?, en este camino. De esa misma manera, ¿verdad?, Dios quiere, ¿verdad?, fundar, que nos fundemos verdaderamente, ¿verdad?, sobre esa roca. Pero aquí, ¿verdad?, en Salmo 18 dice, ¿verdad?, el salmista de David: te amo, dice, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Él reconocía que él era su libertador. Él reconocía, ¿verdad?, que él era su roca, dice, fortaleza mía, Jehová, roca mía, dice, castillo mío y mi libertador. Ese mismo que lo libertó a él, lo ha libertado a usted y me ha libertado a mí. Ese mismo Dios ha roto las cadenas de opresión. Allá en Salmo 144 también dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra, dice, mis manos para la batalla. Imagínese, Él adiestra nuestras manos para la guerra. Él, ¿verdad?, prepara nuestras manos para reprender todo ataque del enemigo, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, cuando estamos orando y estamos reprendiendo o estamos luchando, ¿verdad?, contra las fuerzas del enemigo, ¿verdad?, nosotros alzamos las manos al cielo y arrebato, decimos. Y yo no sé, ¿verdad?, cómo usted ora en su casa, pero yo cuando he orado, yo sí digo, yo desato la bendición, o lo que sea que yo esté peleando, yo siempre alzo las manos. Y aún a veces cuando estoy predicando no se quedan quietas mis manos, ¿verdad? Pero allí dice que Él, ¿verdad?, adiestra nuestras manos, dice, para la batalla. O sea, estas manos no son por gusto. Estas manos, ¿verdad?, Dios nos las ha dado en bendición para que nosotros, ¿verdad?, las alcemos al cielo, ¿verdad? También, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, allí en Mateo 26, 27, dice que, como decía allí, ¿verdad?, pero cualquiera, dice, que oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchos de nosotros, hermanos, quizás algunos de ustedes ya leyeron por muchas veces la palabra de Dios, pero ahí está diciendo, ¿verdad?, que aquel, dice, que la lee, ¿verdad?, y no la pone por obra, no la usa en su vida espiritual, o sea, no ora tampoco, porque a veces, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, no tenemos esa costumbre, aún ni para cuando comemos, darle gracias a Dios por el alimento que está en nuestra mesa, ¿verdad? A veces nos vamos a la cama, ¿verdad? Dice uno, pues, hoy fue viernes, salí noche de la iglesia, vengo bien cansado. O sea, pero el orar aquí es una cosa, pero tu intimidad en tu casa con Dios es otra. Allí, ¿verdad?, es diferente, porque aunque salgamos noche de aquí, Él está esperando esa oración. Él está esperando conectarse contigo. Así como cuando conectamos el teléfono, ¿verdad?, decimos, ya se me va a descargar. No, yo necesito un cargador. ¿A dónde lo dejé? Y lo cargamos, ¿verdad? Y ya estamos a gusto cuando el celular está cargado, ¿verdad? Entonces, ahí dice que este hombre no escuchó, ¿verdad?, la palabra. Él, ¿verdad?, lo hizo como él quiso. Él hizo, ¿verdad?, todo lo que él quiso, y por eso, ¿verdad?, fue su ruina. Y yo puse aquí, mire, que roca es vida, fundamento, firmeza y estabilidad. Nuestra vida, ¿verdad?, debe de estar fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, las luchas se nos hacen grandes porque nosotros, ¿verdad?, estamos como este hombre, en ruina, y no nos damos cuenta que nuestro Dios es grande y poderoso. Yo batallé tanto en mi vida, por no escuchar la palabra, me equivoqué muchas veces. Por no escuchar la palabra, pasé por muchos desiertos. Por no tener mi oído, ¿verdad?, audible a escuchar la palabra y ponerla por obra, yo pasé por muchos desiertos. Y no los pasé porque Dios me quería pasar por ahí. Era porque yo estaba como este hombre. O sea, caminaba con insensatez, pues decía yo,
Sí, Dios está conmigo, decía, pero ¿por qué, decía yo, paso todo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y vivía llena de quejas, llena, ¿verdad?, de puras quejas. Pero realmente, ¿verdad?, cuando yo empecé a escudriñar las escrituras y me fui a la historia, ¿verdad?, del pueblo, de cuántas cosas Dios hizo con ellos, y ellos aún viendo los milagros maravillosos, lo sobrenatural, pudiéramos decir, que Dios hizo. Imagínense, abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Y aún cuando ellos sentían que el enemigo ya los llevaba cerca, ¿qué hizo Dios? Cuando el último pasó, soltó las aguas. Imagínense lo que Dios hizo. Aquella columna, ¿verdad?, de fuego, aquello, ¿verdad?, que Dios había puesto sobre ellos. No había lámparas donde ellos estaban, pero esa columna los alumbraba a ellos. Y esa misma luz es la que Dios quiere que esté sobre nosotros. Sobre nosotros, hermanos, no puede haber tinieblas, porque dice, ¿verdad?, que aquel que está lleno de tinieblas, o sea, es como aquel que todavía depende de Satanás. Es aquel, ¿verdad?, que Dios aún todavía hace lo que quiere con él. Es aquel, ¿verdad?, que aún todavía está en las manos de él. Y estamos a veces en la iglesia y decimos, es que no entiendo por qué lo cambio. Es que no entiendo, dice uno, por qué a veces me enojo. Es que no entiendo esto, no entiendo lo otro. Sí, no entiendes porque solo la lees y no la interpretas. O sea, no la entiendes. Entonces, ¿verdad?, allí dice, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, conocía lo malo y lo bueno. Usted y yo sabemos lo malo y lo bueno Cuando usted se enoja con alguno de los hermanos, o usted le hace algo a uno de sus hermanos, el Espíritu Santo por dentro te redarguye. Y tú quieres caminar con orgullo, pues ahí va, pero no le voy a hablar. Voy a hacer como si no la veo. Y tú caminas así. En cuanto a la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nos amemos. O sea, es lo que le digo. O sea, no es que yo me sienta que ya estoy en el tercer cielo, pero la palabra es viva y dice que es eficaz y penetra. Y cuando la palabra de Dios te penetra, por mucho que te duela lo que te hayan hecho, tú te tienes que humillar. Tú tienes que ir con esa persona y decirle que te perdone. Ya sea que tú tuviste la culpa o no la hayas tenido, la palabra exige un perdón, una humillación. Entonces tenemos que hacerlo, queramos o no, que la carne te dice que no, pero el Espíritu Santo dice, hazlo, porque te voy a ver de lejos. Si tú no lo haces, te voy a ver de bien lejos, pero si tú lo haces, mira, hija, aquí voy a estar lo más cerquita que puede estar de ti. Entonces tenemos, hermano, que poner en práctica, ¿verdad?, la palabra. Tenemos que vivirla. Le digo, yo muchas veces la leí así, decía yo, ya la leí. Muchas veces leí esto yo. Muchas veces lo leí y nunca me di cuenta que mi casa estaba en ruina. Nunca me di cuenta que se estaba cayendo. Nunca, ¿verdad?, me di cuenta que realmente Dios estaba queriéndome rescatar. Y me rescató hasta que se destruyó. Hasta que le dio, como dice allí, ¿verdad?, el viento y toda esa agua, ¿verdad?, y todo lo que se levantó y la destruyó. Hasta ahí le dije, Señor, ten misericordia de mí. Padre, por favor, rescátame. Señor, te necesito. Señor, me ahogo. Señor, rescátame de aquí. Y empecé, hermanos, a clamarle y a gemirle. Y fue cuando Dios escuchó mi clamor. Y fue cuando Él, ¿verdad?, vino sobre mi vida y me sacó, como dice la palabra de Dios, del lodo cenagoso, ¿verdad? De allá donde estaba en mis deleites y placeres del mundo, ¿verdad? Allá donde estaba yo tranquila, donde Satanás decía, esta todavía la luz no le ha llegado, pero ya anda cerca Dios de alcanzarla, ya está más cerca que lejos, ya no puedo gobernar por completo. Y poco a poco, ¿verdad?, fui dejando todo aquello, porque dice su palabra, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, el camino ancho y el angosto. O sea, yo creía, como les prediqué la otra vez, ¿verdad?, yo creía que yo iba en el camino correcto. Yo creía que iba en ese camino correcto, ¿verdad?, porque Satanás no me dejaba mirar la luz de Dios. Pero cuando Dios dijo, hasta aquí no vas, con esta prueba te levantas, con esto que te va, con esto que va a enviar, que voy a enviarte con este dardo, tú vas a salir de ahí. Dios sabía cuál iba a ser la estrategia para que yo me levantara, para que yo dijera, Padre, ten misericordia de mí. Señor, ven sobre mi vida. Porque, hermanos, a veces venimos bien golpeados, con heridas, hermanos, dentro de nosotros, que creemos que no hay nadie que las pueda sanar. Yo vivía así. Yo vivía con esas heridas dentro de mi corazón, pero me di cuenta, ¿verdad?, que había alguien que quería sellar todo aquello. Yo no tuve a mi padre biológico cerca de mí y eso marcó mucho mi vida. Yo en silencio, en la oscuridad, yo lloraba y Satanás se apoderaba más de mí y me traía tantas estrategias a mi mente de destrucción que yo las recibía y yo lloraba en las noches y yo decía, ¿cómo puede ser que mi papá, que yo lo amaba tanto,
no puede estar ahora que lo necesito, no puede estar aquí. Aun cuando yo me casé, yo hubiera querido que mi papá me hubiera traído, pero glorifico a Dios porque aquí, ¿verdad?, el Señor puso a alguien, ¿verdad?, que usó el Señor para que me trajera hacia el altar, que fue mi hermano Piché. Él, ¿verdad?, me encaminó, ¿verdad?, hacia el altar para recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Aún en cosas así insignificantes, yo decía, ¿por qué él no estuvo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero sabe, cuando conocí a este Padre celestial, que no lo puedo comparar con el terrenal, yo me deleito en él. Porque realmente, ¿por qué perdí tanto tiempo llorando? ¿Por qué perdí tanto tiempo, imagínense, buscando el amor de ese Padre? En cuanto Él estaba dispuesto a dármelo, en cuanto Él quería derramar ese amor sobre mí. Pero tuve que pasar muchas pruebas para poderle conocer. Y ahora no me cabe duda de qué poderoso es Él, de cómo Él trabaja en nosotros, de cómo Él, ¿verdad?, viene levantándonos, aún en la debilidad. Yo he visto su mano de poder. Aún, ¿verdad?, ahí en el desierto, Él me ha dado agua para beber. Aún, ¿verdad?, tirada en ese desierto, Él ha extendido su mano de misericordia para levantarme y para decirme, te tienes que fortalecer y tienes que fundarte sobre la roca que soy yo. Tienes que levantarte, tienes que verdaderamente declarar que yo soy tu roca, que yo soy, ¿verdad?, esa torre que te sostiene, esa torre, ¿verdad?, que verdaderamente no te va a dejar de caer. Cuando la casa ya va para abajo, Él viene, hermanos, y la arregla. Él viene y me trae a memoria. Tienes que levantarte, tienes que orar, tienes que pararte fuerte, porque son ataques del enemigo los que vienen dentro de ti, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, hermanos, el Señor quiere, ¿verdad?, reconstruir en nosotros, ¿verdad?, ese fundamento. Si no hay fundamento, no estamos nosotros bien. Si estamos nosotros, ¿verdad?, con el fundamento, gloria a Dios, siga reconstruyendo más, siga buscando más de la presencia de Dios, sígale diciendo a Dios que repare, que siga reparando, ¿verdad?, y que siga llenando de su presencia su casa. Pero si usted está, ¿verdad?, como el otro hombre que la fundó sobre la arena, entonces sí, preocúpese, porque se puede caer. Si usted no se levanta, posiblemente Satanás va a traer algo, una estrategia, porque Él prepara estrategias cuando Él sabe que nosotros no estamos bien fundamentados. Él va preparando, ¿verdad? Mire, allá en Efesios, ya se me perdió de momento. Allá en Efesios, creo que es donde habla de la armadura. No sé si usted ha leído allí, ahí donde dice que no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra principados, dice, contra potestades, contra gobernadores. Hoy ya lo encontré. 6, del 10 al 12, mire, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos está hablando, que Satanás, ¿verdad?, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Él quiere destruir lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo poco que nosotros hemos ganado, Él te lo quiere robar. No le permitas que Él te siga robando lo que Dios, ¿verdad?, está fundamentando en ti, como Dios te está levantando, como tú le estás buscando. Si tú, ¿verdad?, has avanzado y no estás como estabas antes, sigue avanzando, sigue perseverando, aunque la lucha se arrecie, ¿verdad?, aunque tú sientas, ¿verdad?, que te ahogas, sigue avanzando, porque la victoria, ¿verdad?, Dios la dará, porque dice también su palabra que nosotros, dice, no estamos peleando solos. Él va al frente de nosotros, Él va peleando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él, ¿verdad?, cuando el enemigo, ¿verdad?, viene sobre nosotros, como dice ahí, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos de nosotros peleamos en nuestra fuerza. Yo lo hice muchas veces y me equivoqué, porque yo peleaba con mi fuerza y me debilitaba y no podía avanzar, porque era como si tenía un peso sobre mi cabeza que no me dejaba avanzar. En cuanto a la palabra me dice,
Fortalécete, hija, en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de lo alto. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da esa fuerza, ¿verdad? Para seguir peleando, para seguir luchando. El apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado, pero yo prosigo en la meta. Yo no me voy a regresar, yo voy a avanzar hasta la meta final. Por eso él decía, ¿verdad? No pretendo verlo alcanzado. No pretendas que con lo poquito que tú has ganado, tú ya ganaste el reino de los cielos. Esta es una batalla diaria, esta es una pelea constante. Día y noche nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos. Aún en los sueños te ataca Satanás. Aún allí viene él queriendo perforar, ¿verdad?, la mente. Uno dice: en paz me acuesto y en paz me levanto. Pero verdaderamente tú estás dormido y de repente tienes unos sueños de tormento, que aquellos perros grandes así, ¿verdad?, te quieren destruir, que son, ¿verdad?, el significado de que Satanás quiere destruir, ¿verdad?, nuestra vida. Por eso dice allí: no pelees, hijo, con tu fuerza, pelea con las mías, porque así tú alcanzarás la victoria. Y en el otro dice: vestidos, dice, de toda la armadura. No dice con cierta armadura, con toda la armadura, dice. ¿Para qué? Para que podáis, dice, apagar los dardos del fuego, dice, del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que con la fuerza de Dios tú vas a derribar todo dardo del enemigo. Que aunque aquello, ¿verdad?, venga a quererte destruir, tú vas a estar fuerte venciendo. ¿Sabes qué, Satanás? Aunque tú quieras destruirme, yo así le decía. Y los pies me temblaban y Satanás sabía que me temblaban. Él sabía, ¿verdad?, que yo, en medio del temor, ¿verdad?, yo proclamaba que el Señor estaba conmigo. Y aunque mis pies me tiemblen, le decía yo: un día voy a ser una guerrera fuerte y no te voy a tener miedo. Me voy a enfrentar a lo que tú lances contra mí. Y hermanos, han lanzado tantas cosas que para la gloria y honra del Señor, aún todavía estoy aquí. Aún todavía, ¿verdad?, sigo aquí. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, yo no pretendo ya estar allá, ¿verdad?, en el cielo. Aún no puedo decir: estoy lista para cuando la trompeta suene. Pero cada día me acuerdo que la trompeta está a punto de sonar y que yo tengo que limpiarme, que yo tengo que purificarme, que yo tengo que levantarme cada día sobre ese fundamento, ¿verdad?, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él no quiere que caminemos nosotros así, todos debilitados, ¿verdad? Él no quiere eso para nosotros. Y por eso nos especifica allí en Efesios, ¿verdad?, que dice que no pelees con tu hermano, porque no es tu hermano. Tu hermano se presta para que Satanás entre, ¿verdad?, él y traiga destrucción, ¿verdad? Que aquella persona, ¿verdad?, te diga quizás algo que te va a ofender, algo que te dañe, y tú en vez, ¿verdad?, de fortalecerte en el Señor y decir: ¿qué me está pasando? ¿Saben qué? Yo voy a orar por él. Señor, ayúdame a orar por él y tráeme, Señor, a memoria qué es lo que mi hermano está pasando. ¿Por qué mi hermana me mira así? ¿Por qué mi hermana, ¿verdad?, no me ama como tu palabra dice? Porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Porque Él, no porque lo ama a usted, Él no me va a amar a mí. O sea, dice que Él nos ama a todos, ¿verdad?, por completo. Y por eso dice allí: acuérdese cuando alguien le haga algo, que no es la persona, son las potestades que rondan, ¿verdad?, al mundo, que rondan, ¿verdad?, aquellas personas. Yo allá en mi casa hacemos células, y los vecinos de arriba, desde que yo llegué a esos apartamentos, creo que vamos a tener como 5 años ahí, yo nunca había tenido ningún problema. Y un día la presencia del Señor se estaba moviendo bien bonito. Bajó el primero llegó la señora, la vecina de arriba, yo ni las conocí. Bajó la vecina y a tocarme la puerta, que su casa retumbaba, que tenía el aparato tenía mucho sonido y que la pared retumbaba y que no sé qué y que aquí que allá. Pero hermanos, a los 4 años pudo sentir ella que su casa retumbaba. O sea, ella no entendió, pero yo sí entendí que la presencia de Dios estaba tan fuerte allá en ese lugar que a ella le incomodó. Y Satanás la utilizó para que viniera, ¿verdad?, a tocar la puerta. Fue a poner queja con la manager y todo. Y yo, hermanos, orando, yo toda esa semana pasé orando: Señor, yo reprendo. Señor, mira que no me vayan a decir que cierre, ¿verdad?, esta puerta donde nosotros nos reunimos para glorificarte, para edificarnos, ¿verdad?, con la palabra. Señor, mira, toma control de ella, ten misericordia de ella. Señor, alcánzala. ¿Y sabe qué? Yo me puse a pensar y digo yo, pues, uno ora, ¿verdad?, por sus vecinos. Y claro, el enemigo los va a usar a ellos para que vengan, ¿verdad?, a atormentarte y tú digas: pero pues si yo la estoy bendiciendo con oración. O sea, si la cobertura de Dios no estuviera sobre mi casa, ni a ella la alcanzaría. O sea, pero imagínense, es ahí donde, ¿verdad?, entra la sabiduría de Dios en nosotros y oramos por esas personas. Y empezamos, ¿verdad?, a pedirle al Señor misericordia de eso. Yo dije: ya me van a traer un guardia, dije yo, ya me van a venir a decir,
ya no pueden estar haciendo la célula. Pero glorifico a Dios porque solo ese día llegó, como dos veces seguiditas, después llegó el hijo de ella, pero glorifico a Dios porque pues ni la manager me dijo nada y ya no pasó nada. Y ellos vieron el ruido que hacen, son de las 12 hasta como a las 3, no sé qué tanto jalan, no sé qué tanto hacen, pero hacen mucho ruido. Pero yo le digo, Señor, que esto no perturbe nuestro sueño, que mis hijos puedan dormir, que tengamos paz, y tú ten misericordia de ella. Pero yo me doy cuenta, ¿verdad?, que aquí dice que no tenemos, ¿verdad?, lucha, que nosotros luchamos contra principados, contra las potestades, dice, y contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Los espíritus inmundos no los miramos, así como no miramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque a Dios le sentimos, a Dios, ¿verdad?, se le siente. Y las potestades, ¿verdad?, rondan nuestra vida para querer perjudicar lo que Dios está haciendo en nosotros y para que nosotros, ¿verdad?, pasemos, ¿verdad?, molestos, enojados, ¿verdad? Y mire, allá en Corintios, 1 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está, dice, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como la libertad que hubo, ¿verdad?, cuando la alabanza estuvo. Una presencia genuina, un mover del Espíritu Santo que creo que hasta el más duro del corazón pudo sentir esa presencia. Aquí, ¿verdad?, está el Señor, no se ha ido, aún todavía está aquí, ministrándolo por medio de la palabra, ¿verdad?, por medio de esa palabra viva, como dice, ¿verdad?, esta palabra nos levanta el aliento. Si tú estás débil, tú vas, ¿verdad?, allá a los salmos, y tú te puedes inspirar como el rey David se inspiraba. Alzaré, decía, mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él reconocía de dónde venía su socorro. ¿Por qué tú buscas tu socorro en tus propias fuerzas si tú ya sabes que viene de lo alto? Que ahí está Él dispuesto a derramar las fuerzas que necesitas. O sea, estás, ¿cómo se dice? Afligido. Él es tu gozo. Dice que el gozo que Él nos da, el mundo no lo puede quitar. Porque el gozo del mundo, dice, es pasajero, mas el de Él permanece con nosotros. Pero nosotros debemos, hermanos, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ella dice, porque es una palabra, ¿verdad?, que nos levanta, es una palabra que nos ayuda, ¿verdad?, a creer verdaderamente en ese Dios verdadero. ¿Cómo tú le vas a conocer? Escudriñando su palabra, porque como decía ya en el versículo, ¿verdad?, cualquiera que disponga el oído a oírme, será, dice, como ese hombre prudente. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que vendrá la obediencia a nuestras vidas, vendrá esa entrega, ¿verdad?, nosotros a Él. Nos moveremos, ¿verdad?, conforme a lo que Él quiere hacer. Satanás, hermanos, aún en los trabajos nos presenta, ¿verdad?, sueldo, ¿verdad?, 30 la hora, cualquiera pudiera decir, ¿verdad?, 30, y hasta hace uno cuenta, así dice uno, wow, sería una cantidad grande. Con esa siento yo que sí. Y a veces no pensamos, ¿verdad?, que ese trabajo nos puede apartar de Dios. Pero cuando ya conocemos, ¿verdad?, esta palabra, dice que nosotros no necesitamos tocar las puertas. Él mismo se mueve en el corazón de tu manager para que te aumente. Porque Él bendice a sus hijos. Él, ¿verdad?, nos bendice de una manera grande, de una manera sobrenatural. Yo, créame, lo que yo nunca me imaginé. Yo nunca me imaginé tener un negocio yo aquí en los Estados Unidos. O sea, tener el negocio que tenemos y que esté tan bendecido como hasta ahorita está. Créame, lo que yo realmente agradezco a mi Dios. Porque yo no me merezco todo lo que Él me ha dado. Yo no me lo merezco, pero como dice su palabra, ¿verdad?, que aquel, ¿verdad?, que se aparta de las tinieblas por seguir la luz de Dios, por apartarse, ¿verdad?, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él, ¿verdad?, nos respalda. Él, ¿verdad?, viene y nos provee conforme a lo que nosotros necesitamos. Él viene, ¿verdad?, dándonos todo, hermanos, todo. No tenga duda que si usted está pasando por escasez, si usted realmente se doblega a este Dios y usted pone esa necesidad en las manos de Él, Él le va a responder, así como me respondió a mí, porque el Dios al que yo sirvo es el mismo al que usted le está buscando, es el mismo al que usted está ahí, ¿verdad?, queriendo usted buscarle, creer verdaderamente en ese Dios. Yo nunca me imaginé vivir en ese apartamento donde yo vivo. O sea, yo cuando le oraba a Él, ¿verdad?, por una casa, por un apartamento, era porque yo tenía la necesidad de que mi hija tuviera un cuarto para estudiar, un cuarto, ¿verdad?, donde ella, nadie la perturbara. Esa fue mi oración. O sea, en base, imagínense, a lo que yo oré, Dios obró. En base a lo que por eso dice, clama, hijo, clama a mí y yo te responderé.
Usted no le clame a su patrón, usted clámele al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que nos bendice. Él es el que viene. En una ocasión me dijo mi esposo, mira, me dijo, yo tengo ganas, dice, de hacer una reunión, dice, con el patrón. Tenemos un lugar, ¿verdad?, donde vamos a hacer los troques y las cajitas, ¿verdad? Y me dijo él, es que no me sale, me dijo, en el precio que él me está pagando, me dijo, cada cabecita y cada trailer, a mí no me sale, me dijo, porque mira, el producto está caro, me dijo. Pero allí entró la mujer, que ya Dios había renovado, hermano. Yo ya había pasado muchos procesos y yo estaba dándole la prioridad a Dios. Yo tenía hambre y sed de conocer verdaderamente a este Dios, porque yo le decía a Dios, ya perdí demasiado tiempo como para seguir igual. Yo necesito ser renovada por ti. Yo necesito levantarme. Yo necesito edificar mi casa. Yo necesito edificar mi matrimonio. Yo me paro, le decía, Señor, en pie de guerra. Yo no te conozco muy bien, pero tu palabra me dice que allá de lo alto viene mi socorro. Entonces, ¿por qué tengo que dudar que tú vas a escuchar mi clamor? Hermanos, yo empecé a clamarle a Dios y a clamarle. Y ese día yo le dije, Giovanni, ya no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes. Ya no, le dije yo, porque mira, la palabra de Dios dice que clamemos a Él y Él responde. Y está allá, miren, Mateo 6:33, donde dice, mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, será añadido. Yo me aferré, hermano, en ese tiempo que mi esposo quería ir, él a tocar la puerta, le dije, tú no vas a ir a ningún lado. Nosotros vamos a clamar y vamos a ayunar y que Dios toque el corazón de este hombre. Entonces, hermano, me aferré a este versículo y con este versículo yo alcancé la victoria. Yo empecé a decirle, tu palabra dice que yo te busque a ti primero. Entonces permíteme, Señor, abre el camino porque yo aquí voy. Yo estoy dispuesta a que tú me moldees. Yo estoy dispuesta a que aunque duela, tú me repares. Que aunque duela, rompe la vasija, le decía yo. Rómpela, Señor, destrúyela y arranca todas las impurezas que hay dentro de mí. Porque todas estas basuras, le decía yo, que están dentro de mí, no me están ayudando a avanzar. Me están perjudicando a que yo siga avanzando. Yo necesito ser renovada. Y fue cuando me llevó a Isaías, ahí donde dice que el barro estaba en la rueda. Y vino a mi mente y dije yo, Señor, yo cerraba los ojos y le decía, toma mi vida en tus manos, Señor, repara todo lo que tú tengas que reparar. Dice tu palabra que tú la pones en la rueda y la vuelves a reconstruir. Reconstruye, Señor, todo lo malo que está dentro de mí. Yo estoy dispuesta. Aquí dice que yo te busque a ti primero y que todo lo demás viene por añadidura. Y créamelo, que vive Jehová en cuya presencia estoy, que así fue. Así fue, el apartamento, las puertas se abrieron. Yo no tuve que ir a tocar las puertas que se han abierto grandes. Así que si usted tiene negocio, usted no dude que Dios se lo va a multiplicar. Porque aquí estoy yo para decirle que Dios es grande y poderoso. Y que si nosotros nos aferramos a esta palabra viva, como dice, Él hace la obra en nosotros. Pero para eso nosotros, ¿verdad? No tenemos que ser como aquel hombre que se derrumbó por ser insensato, por no buscar, ¿verdad?, la guianza de Dios, por no buscar, ¿verdad?, esa guianza que Dios nos da. Porque, hermanos, a veces cometemos errores porque nosotros no venimos a presentarle a Él nuestras decisiones. No le preguntamos a Él si será bueno lo que vamos a hacer o qué, sino que nosotros decimos, pues yo pienso, pero yo cuando me agarré de este versículo y cuando tengo una necesidad, ¿sabe qué digo yo? Voy a buscarte a ti. Yo voy a buscarte a ti, porque tú eres el de la respuesta. Mi pensamiento no me puede, mis emociones no me pueden engañar. Yo tengo que dejar que tú me guíes. Imagínense, yo me pongo a pensar, porque años atrás, cuando vino la recesión, que no había ni trabajo, hermano, nosotros nos desesperamos porque mi esposo se quedó sin trabajo. Pero fíjese, a mí Dios nunca me desamparó. Yo siempre tuve trabajo. Embarazada, no me pude retirar porque mi manager me dijo, señora, ¿qué te vas a hacer a la casa si yo te necesito? ¿Sabe qué hizo? ¿Cómo Dios lo respalda a uno? No me dejó que me fuera a la casa y me puso un trabajador extra a la par. Antes de los 40 días tuve que regresar, le tuve que dejar a mi hijo, a mi hermana Piché, pequeñito mi hijo, imagínense, como unos 34 días creo que tenía, y yo regresé a mi trabajo porque este hombre no me dejaba en paz. Yo te voy a aumentarme. Y yo no regresé por el aumento, o sea, yo me sentía bien. Y no era tanto lo que iba a hacer, sino que él necesitaba sacar un trabajo que le estaban pidiendo. Pero lo que le digo es que cuando nosotros ponemos por obra la palabra, Él responde. Él responde a tus peticiones. Por eso dice, clama a mí, no le clames tú. No vayas tú a tocar como quería ser mi esposo. Y sabe que, como a los días me dijo,
porque cuando Eusebio llegó, él se quedó trabajando con mi esposo. Entonces, cuando Eusebio llegó, yo ya no iba con ellos. Era raro que yo iba ya a trabajar entre semanas. Pero lo que le quiero decir que me habla y me dice, ¿qué crees? ¿Qué? Le dije yo. ¿Qué pasó? Ay, te regañó Tomás, le dije yo, por algo que hiciste. No, me dijo, ¿qué crees? Ya me dio el aumento. ¿Qué te dije? Le dije yo, que al Dios que nosotros servimos no responde. Ese Dios es verdadero. Y hermanos, créanmelo, que no me siento... Yo siempre, como le digo, respeto a mi esposo en todo lo que él piensa, en todo lo que él dice, pero cuando tú ya tienes sabiduría de Dios, Dios viene y te dice, no, ese pensamiento no está bueno, no, eso no está bien, eso no está bien, la decisión que tienes que tomar. Y yo he aprendido a ir con sabiduría con él y le digo, mira amor, estoy de acuerdo en lo que tú piensas, pero nosotros ya no dependemos de nosotros. Nosotros dependemos de un Dios grande y poderoso que es el que nos ha bendecido. Tú no puedes ser imprudente, tú no puedes hacer las cosas. Entonces, ahora me doy cuenta que Dios ha trabajado en mi vida y que aquel versículo de Proverbios 1, ¿verdad? Era para mí. Y yo lo puse por obra y mire, Dios ha sido tan grande y tan maravilloso que ha empezado Él a trabajar en la vida de mi esposo. Hermanos, por años yo he estado orando por Él, gracias a Dios que hoy no vino. Por años yo he estado orando por mi esposo. Y créanmelo, quizás usted todavía lo viera todo alocado, él así, de la manera, ¿verdad?, en la que él es. Pero hay algo que ya explotó dentro de él. Hay algo que el Señor ya está haciendo en él. O sea, y no se lo puede venir a decir a alguien que no lo conozca, sino que yo, que he tenido batallas con él. Andaba a punto de separarme, imagínense. Pero ahora yo me doy cuenta y digo, en los propósitos de él estaba que nosotros, ¿verdad?, nos afirmáramos con él para poder ver la gloria de Dios. Y yo glorifico a Dios, sea poco o lo mucho que mi esposo haya alcanzado. Yo estoy agradecida con mi rey, yo estoy agradecida con él. Y